Y me parece que esa es una descripción muy, muy perfecta del proceso. Uno va sacando eso, uno va convirtiendo experiencias en palabras, uno va convirtiendo dolores en recuerdos que otras personas pueden leer y otras personas pueden tal vez encontrar solaz para sus dolores allí. Y en ese proceso uno se va convirtiendo en otra persona, uno se va convirtiendo en una persona que es capaz de formular estas cosas de esta manera, una persona que es capaz de reflexionar sobre sus vivencias de esa manera. Y creo que eso me ayudó muchísimo. El momento en que terminé ese libro y finalmente cerré el proyecto y dije, se acabó, creo que ese día le di un salto cuantitativo en el proceso de duelo. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Gracias por estar en este espacio con nosotros hoy. Hoy tengo el placer de charlar con alguien que no he visto en muchísimo tiempo. Yo creo que ni quiero decir números ni quiero tratar de decir los años. Hoy tenemos a Federico Escobar. Federico y yo nos conocemos muy poquito, pero sabemos quiénes somos porque Federico estudió con mi hermana Sorana cuando estaban en el colegio, en primaria. Entonces nos conocemos de ese tiempo. Y Federico está aquí para compartir hoy con nosotros un poco sobre su vida y su historia de ser un padre, un esposo y ahora viudo. Hablar un poco sobre su viudez y de criar a Isaac ahora como padre. Federico es abogado y literato y también autor. Entonces, vamos a estar charlando. Aquí ya dije todo lo formal. Ahorita sí, ahorita ya hablamos ya normal. ¿Qué hubo, Federico? Hola Kendra, ¿cómo Ah, estás? Muchas gracias por ah, invitarme aquí. Un placer y un me, honor estar acá. no, me alegra muchísimo tenerte y estás ahorita aquí con nosotros desde Cali. Estás hablando, yo estoy acá en Estados Unidos, vos en Cali. Y sí, si decimos el vos, a mí se me sale el vos, ¿no? Sí, especialmente si estoy hablando con alguien de Cali. Entonces, ya saben el por qué. Bueno, Federico, cuéntanos entonces un poquito de, bueno, ahorita, ¿por qué estás en Cali? ¿Qué haces? Entonces, eres abogado y literato de, ¿cómo se Formación. dice? De formación. Y cuéntanos entonces un poco de lo que haces en el día a día. Sí, claro. Gracias de nuevo por abrir este espacio. Yo estoy en Cali por razones que hablaremos como ¿No? de personales bastante, pero lo que hago es que desde hace unos años, después de haber terminado la formación universitaria de la que hablamos, me empecé a meter cada vez más en educación. Primero fue a través del mundo editorial, entonces trabajé primero con una editorial y luego entré a una organización que hace evaluación, que se llama College Board, y estuve con ellos unos años y ahorita estoy en una organización chilena que trabaja con evaluación estandarizada también. La educación es como un sabor que una vez lo adquieres es difícil soltarlo. Salir de él. No, y eras súper buen estudiante vos chiquito. Hablamos de esto cuando ustedes estaban en segundo, que vos y mi hermana estaban en el mismo año y eran los pilos. Pero siempre le tuve mucho cariño, nos entendíamos muy bien y la verdad es que una sonrisa de tu hermana le alegraba el día a cualquiera. Ah, Siempre, no, siempre, pues, y mira el que habla con la sonrisota tuya también, vos. pues Ah, gracias. súper. No, y entonces, bueno, ¿qué fue lo que te llegó entonces a ser tan amante de la educación y de aprender y de estudiar, ser abogado, estudiar Hmm. leyes? Pues yo primero estudié literatura, en realidad ¿Ok? fue una situación curiosa porque yo me gradué del colegio y me becaron en una universidad para estudiar ingeniería. Y entonces entré a mis clases de ingeniería y me gustaba, pero un día me tocó entrar a una clase de literatura y
eso fue transformador. Hooked, hooked ahí, quedaste Totalmente. enganchado. Y entonces desde ahí empecé a moverme cada vez más hacia eso y terminé estudiando literatura. Y una de las ventajas de eso fue que pude ir a distintos lugares del mundo mientras estudiaba literatura y estuve como en Oxford y en Irlanda y en Jerusalén y luego me terminé graduando en Nueva Orleans, en la Universidad de Tulane. Pero después de eso, con como distintas razones en mente y proyectos en mente, terminé regresando a Colombia. Quería estudiar Derecho acá en Colombia y lo hice. Y después de unos años, fui profesor universitario, traductor, distintas cosas. Me fui para Puerto Rico por razones de Sí, ves matrimonio. que sí, después, no, porque después podemos regresar a la universidad de cómo fue que conociste a tu esposa y todo también. Ahí vamos hablando de eso. Sigue. Ajá. Súper. No, y allá en Puerto Rico, después de un tiempo, fue que volví a estudiar Derecho y lo más gracioso de estudiar Derecho dos veces es que apenas terminé, literalmente, me pasé a otra cosa. Apenas terminé el segundo título en Derecho, me pasé a trabajar en evaluación educativa. Y ahí he estado Interesante. desde hace años hasta ahora. O sea, te has formado, o sea, eres abogado tanto en Colombia, o sea, técnicamente tienes certificación de ser abogado en Colombia y también en Puerto Rico, Sí, señora, pero tal aún cual. así, aunque sacaste las 2 Sí, laboralmente terminaste haciendo otra cosa. Entonces, tal cual. ¿qué era lo de tener ese tipo de diploma o diploma? ¿Era alguna cosa como de tener el diplomado en sí que sentías que necesitabas? A mí hay partes del derecho que me gustan mucho, como Ujú. contratos y ese tipo de cosas, y me parece como un ejercicio mental muy interesante. Entonces, claro, también es una oportunidad laboral interesante o económica o profesional, pero lo que me pasó fue eso, apenas terminé ya, pues un proceso, fueron 3 años de sacar el segundo título allá en Puerto Rico, y apenas los terminé ya estaba metido en otro cuento totalmente diferente y me fui por ahí. A mí siempre me ha gustado mucho la educación Ujú. y parece raro decirlo, pero desde que yo tomé mi primera prueba estandarizada quedé también enamorado de eso y me encantaba mucho y siempre me ha No. gustado estudiar y todo. No, en cambio, mis hijos que acaban de tener una prueba en unas semanas, y yo soy, no, 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 los exámenes, eso no mide nada, eso lo único que miden es ustedes que si saben tomar exámenes o no, porque yo era pésima tomando exámenes, entonces chistoso cómo tenemos diferentes perspectivas y que ahorita trabajas en ese aspecto de en realidad de evaluar. Sí, yo creo que es algo muy intrigante el hecho de que poder crear ese tipo de material para poder mirar cómo es el nivel de alguien, pero definitivamente cada persona tiene una forma diferente de cómo desarrollan su forma de expresar sus conocimientos, ¿no? Y no todo el mundo necesariamente es tan bueno con papel y lápiz en un tiempo dado responder preguntas. Sí, no, te entiendo. Pero a mí lo que me parece lindo es que dentro de todos estos instrumentos está muy vinculado el concepto de acceso. Y Mm. entonces lo que queremos, y donde trabajo ahora, me encanta trabajar allí, porque lo que se busca es ayudar a los estudiantes y las estudiantes a poder aspirar a un mejor futuro. Les damos preparación para las pruebas Eso es lo gratuitas. importante. Eso Sí, es claro. lo importante. Sí, de saber, a lo que vuelvo otra vez, es de uno saber cómo tomar examen, cómo se Ujú. toman exámenes y de saber el material, pero también de cómo se toman. Gracias por contarnos eso. Entonces, volvamos otra vez de cuando eras profesor. ¿Se dice así? ¿Se dice profesor cuando es de universidad o no? Se Sí. dice, sí, ok. Cuando eras profesor en la universidad y cómo conociste a Melissa. Claro. Sé por qué lo mencionas y creo que entraremos en eso dentro de un Sí, ratito, sí. Okey, pero el cuento es porque por allí escribió algo que en algún momento será publicado, que llámese La historia de amor. Entonces, pero quiero que ustedes la escuchen. Entonces, dale. seguro. No, pues yo estaba en ese momento dando clase en una universidad en Cali y era una clase de derecho. Y en una de esas sesiones de la clase, en un semestre, entró esta estudiante de Puerto Rico que yo no tenía ni idea quién era. Y durante todo el semestre estuvimos en conversaciones y hablando de distintos temas, le gustaba mucho la literatura, a mí también, y estuvimos hablando con mucha sencillez y mucha tranquilidad, y apenas se acabó el semestre, literal, y subrayo eso porque Ujú. apenas se acabó el semestre, entonces decidimos salir juntos
y nos dimos la oportunidad de empezar una relación. Entonces, sí, empezamos como profesor y estudiante sin jamás declarar ningún espacio distinto a ese, pero después ya empezamos una relación y ahí fue que empezó un noviazgo que luego terminó en un matrimonio. Ujú, no, súper lindo. Y además que vos pareces de 15 más o menos, o sea que no me imagino. Sí, tenés cara siempre de menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vos estabas en la universidad, si había un profesor que no te conocía y te veía por allí, ¿pensaba que era estudiante o no? Probablemente. Es un asunto de familia. Toda la familia Sí, mía es así. Tengo una prima que tiene 44 y parece literal de 15. Sí, así. Que sí. no, buenísimo. O sea, tu familia o tienen súper buenos genes o encontraron la fuente de la juventud, entonces. Qué bueno. Bueno, Sí, entonces, así entonces fue el noviazgo de larga distancia entonces por un tiempo, sí, ¿sí? señora, Cuando tal se cual. regresó. Y luego entonces cuéntanos después del matrimonio y un poquito de ese proceso de ustedes dos. Sí, Y claro, después de su proceso también de ser padres. claro. Entonces, nosotros fuimos a vivir a Puerto Rico, decidimos, pues, casarnos y nos casamos en Puerto Rico y empezamos una vida juntos. Y, estuvimos, viviendo juntos y hacíamos muchos proyectos y trabajos juntos durante varios años. Y hacíamos vida de distintos aspectos. En el libro que has mencionado y que luego mencionaremos más, pues hablo también de eso, de muchas exploraciones Menciónalo, distintas. menciónalo de una vez, ya dejemos ya que estamos en esas, porque, pues, puedes decirlo y así simplemente le damos un poquito de perspectiva del libro. Claro. No, el libro tiene una razón concreta de por qué nació y cómo se fue formando, Ujú, pero es un libro que se llama Cartas para Isaac, y Isaac es mi hijo. Y entonces es un libro en el que describo básicamente los primeros años de la vida de Isaac y también la mamá de Isaac, ujú, que como sabrán las personas que escuchan este podcast, pues en algún momento probablemente vamos a hablar de la ausencia de ella. ujú, Entonces, en ese libro hablo de muchas exploraciones que hacíamos, de distintos proyectos con que trabajábamos y exploraciones también espirituales, como mm. un regreso a la vida de la fe, que también podemos hablar de eso un poco más. Eso Pero eso eso es esa parte me pareció súper intrigante de ver tu proceso, que hasta eso nomás puede ser un podcast nomás entero solo hablando de esa sección, porque eso me imagino que fue también fundamental en también tu proceso ya después total. de viudez, pero dale, sigue. Totalmente. Sí, no, entonces teníamos una vida así, muy, muy comprometidos con distintas iglesias. Yo venía de ser muy ateo, pero luego me fui conectando con otras iglesias y de hecho ese cambio es relevante para dos duelos importantes que he vivido, que fue la ausencia de mi mamá primero, siendo ateo, y la ausencia de Melissa después. Pero ¿Qué en edad el tenías cuando falleció tu mami? 24 era Mm, jovencito todavía. ujú, Entonces, después de un tiempo, esperamos un hijo que se llama Samuel, pero Samuel a los 4 meses y medio de embarazo se despidió de este mundo. Entonces no llegamos a tener ese hijo y eso fue de por sí una situación bastante compleja. Pero al cabo de un tiempo, por ahí un año y medio después, entonces quedamos esperando a Isaac, que es el objeto, el que recibe esas cartas de ese libro. Isaac venía un embarazo muy bien. Claro, hay mucha ansiedad con un segundo embarazo después de ujú. que se ha perdido el primero. Es una situación bastante compleja. Pero venía el embarazo muy bien hasta que un día a Melissa en una cita de rutina le encuentran que tiene preeclampsia. Y entonces con esa preeclampsia nos mandan para el hospital y estamos ahí con una observación también que parecía rutinaria, pero a las 9 de la noche, cuando ya están sacando a los visitantes del hospital, nos dicen que el bebé tiene que nacer de urgencia. Entonces ahí empieza todo el camino con Isaac. Él nace de urgencia y tiene que irse inmediatamente a una UCI. En inglés le llaman NICU o NICU. Ujú. Y entonces se tiene que ir inmediatamente para una UCI y eso es un golpe muy grande para Melissa y pues obviamente para mí también. Es algo que no esperábamos. Creo que nadie lo espera cuando queda esperando.
Ujú, Pero entonces ahí empezamos con un proceso muy complejo. Después de tener una relación volcada hacia otro tipo de proyectos y otro tipo de vivencias, pasamos desde ese momento en adelante mucho tiempo en hospitales. Pasamos, de hecho, 6 meses en UCI, en una primero y luego en otra. Em, el reto grande de Isaac en ese momento era con sus pulmones, que no estaban maduros. Entonces tenía que tener mucha respiración asistida y luego, después de esos 6 meses en UCI, 9 meses con un ventilador mecánico en la casa. O sea, es todo un proceso. Hay quien lo describiría también como una especie de duelo, porque es una especie de duelo de las expectativas que uno tenía de cómo iba a uf. ser el proceso. Esa parte, ahí lo que dices, las expectativas, de las expectativas que uno tiene para los hijos, de qué es lo que uno piensa que van a ser las primeras vivencias y las cosas que viven ustedes, tanto las expectativas también de cuándo iba a caminar, de cuándo iba a hablar, de cuándo, todas estas cosas que no Ujú. son lo que supuestamente se han trazado en la mente de lo que es como estándar, ¿no? De lo que hace la gente y tener que pasar esas diferentes milestones, ¿cómo le dirán en Hitos, español? ¿Cómo se hitos, dice? Hitos. hitos. Ajá. Uy, gracias. No, es que estoy con la persona perfecta de que el literato que me diga las palabras que se me escapan a mí. Gracias, Federico. No, tranquilo. Eh, los hitos. em, sí, de que uno se hace, entonces definitivamente ustedes vivieron bastante de eso. Ahorita, cuando Isaac estaba entonces en el hospital, Melissa estaba en otro hospital. ¿Cuánto tiempo? Isaac estuvo hospitalizado 6 meses y después de eso, pues sus tratamientos. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada Melissa para su preeclampsia? Eso es lo curioso. Melissa pasó solamente como 4 días después de le hicieron una cesárea de emergencia. Dato curioso, Melissa, cuando le iban a hacer la cesárea de emergencia, le agarró la mano al médico y le dijo que si tenían que escoger entre la vida suya y la vida del bebé, que escogieran la vida del bebé. Cuando Es leí eso, así, complejo. Y les pidió, lloraba. claro, Y dijo, ustedes todos son testigos que le estoy diciendo esto. No, lloraba yo leyendo eso. sí. ¿Sabe? Y la razón entonces, volvamos a lo de cartas de Isaac, porque entonces en este momento está teniendo ella esta Ujú. situación. Allí no es cuando ella empezó a escribir las cartas, No, sino ya después. Ok, después hablamos entonces de eso. Ok, sí. entonces 4 días estuvo ella y mientras tanto vos rotándote de un hospital al otro, trabajando también. Ujú. eh, y tu familia, o sea, digo, sí está la familia de Melissa en, ah, en Puerto Rico, pero estando con tu Sí. familia en Colombia, o sea, ¿cómo era ese aspecto de ese duelo que estabas viviendo en ese momento de saber que tu hijo estaba enfermo, tu esposa estaba enfermo? ¿Qué hacías en ese momento para traerte calma en tu vida, en tu día a día? Yo creo que algo que me ha acompañado durante mucho tiempo y es, no necesariamente la forma más sana de vivir esto, pero es como enfocarse en la actividad que hay que hacer. Sí, así fue Mm, que básicamente lo hice, porque tenía unos días muy ocupados. Donde yo trabajaba en ese momento no había licencia por paternidad, entonces básicamente tenía que seguir trabajando. Entonces pasaba por las mañanas de trabajar en una cosa, luego a una clínica, a otra. Lo bueno fue que Melissa salió de eso pronto, salió a los 4 días, como te comentaba, ujú. y parecía que nos estábamos organizando, teníamos ya los momentos de visita a la UCI, que es todo un protocolo, te toca desinfectar celulares, lavar manos, ponerte protectores encima, estando allí, tú ves los niños morir a cada rato, es complejo, tú Mm, ves, mm. tú ves un niño en la incubadora al lado del tuyo y al otro día entras y los Ya no papás lo están ves. llorando afuera porque Mm, ya no está. Es un ambiente complejo, las luces siempre están como en penumbra, es un ambiente complejo. mm, Y estábamos en ese proceso ya como acostumbrándonos a la vida en una UCI pediátrica, cuando yo estoy en el trabajo un día y recibo una llamada del teléfono de Melissa y es otra persona, es una enfermera. Y lo que me dice es que Melissa le estaba llevando leche materna al niño, pero se desmayó y se les desmayó mientras estaban allí. Entonces yo no tenía ni idea qué estaba pasando, pero inmediatamente salí corriendo
para la clínica y cuando llegué, en realidad fue muy impactante porque Melissa tenía el pulso como en 40, estaba pálida, tiritaba del frío, parecía una hoja de papel en realidad. Y em, luego llegamos a decir que en realidad parecía que en ese momento ella hubiera fallecido. O sea, no tenía signos Mm. vitales para seguir viva, solo que Melissa era una persona que era muy fuerte, ella amaba muchísimo a Isaac y logró de alguna manera recuperar el soplo de vida que necesitaba para poder seguir. ¿Ese era Fue un efecto de la preeclampsia que había tenido? ¿Era algún efecto secundario de eso? En ese momento no sabíamos qué era, y de Ujú. hecho ese fue uno de los grandes enigmas, qué estaba pasando. Y nos demoramos Mm, como 3 días en que un médico nos dijera qué estaba pasando, y lo que estaba pasando es que se había llenado de coágulos por dentro, trombos. Entonces ella tenía una situación genética que solamente se activa en casos, en situaciones de hipercoagulabilidad. Entonces ella vivió una vida totalmente sana, pero los embarazos son situaciones de ujú. hipercoagulabilidad, entonces le provocaron estos coágulos. Ella ya lo tenía identificado porque en el embarazo anterior de Samuel fue que le descubrieron esta situación, pero Okey. la tenían con anticoagulantes y estaba todo supuestamente controlado, pero Mm. parece que la dosis que le estaban dando no era suficiente para poder soportar embarazo más esta condición. Entonces, se le taparon varias venas, venas renales, estaba totalmente tapada. Nos mostraron en algún momento no sé si era una ecografía o una radiografía, pero se veía como si fuera los perdigones de una escopeta por todo adentro, estaba lleno de esos Guau. puntitos, impresionante. Entonces, Y muy em, joven, ¿no? Muy joven ella. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo a Isaac? ¿Qué edad tren- tenía? 30 31 tenía. Estaba muy Mm, joven, sí. sí, y eso sorprendía a los médicos también, porque fue un caso muy fuerte. Mm, Yo cuento todo esto en el libro porque lo que lo que sigue después de ese momento es bastante tensionante. A Melissa un médico se le acercó un día, se la tuvieron que llevar para otra clínica, la clínica de Puerto Rico que tiene mejor atención para casos difíciles, y allá un médico se le acercó como al segundo día de ella estar ahí y le dijo, es muy probable que usted no salga de esta clínica con vida, entonces le recomiendo que le escriba cartas a su hijo, que le escriba un testimonio a su hijo para que su hijo lo pueda leer cuando esté mayor. Y ahí es que nace Cartas para Isaac. Ella saca el celular y empieza, querido gran Isaac, mm, o pequeño gran Isaac. ujú. Entonces ahí ella empieza a escribir, y empieza a escribir una carta y luego otra. Le estaban poniendo unos medicamentos que no le permitían concentrarse lo suficiente para seguir escribiendo con constancia, pero en sus momentos de lucidez pues escribía esas cartas y todo el tiempo ella estaba preguntando por él. Los tiempos de visita eran muy restringidos, entonces solo podíamos irla a visitar creo que un total de 2 horas al día o 1 hora y media al día. Igual los tiempos de visita para Isaac eran muy restringidos también. Entonces a mí me tocaba estar rotando de una UCI a otra, una UCI de adultos a una UCI pediátrica, al trabajo, a una UCI de adultos, a una UCI pediátrica, a la casa, porque además vivíamos como a 1 hora y media de San Juan en carro, entonces era Guau. un viaje largo todos los días. Así que estuvimos en esa rotación constante. Es un cuento que vale la pena contar con mucha calma porque es una recuperación de esas que son sorprendentes. Em, Ujú. Ella no, pasó de no tener posibilidades a través de una larga serie de De eventos, milagros, sí. de eventos De y de personas que también se aparecían, que eran, willing, que estaban, con el dispuestos. médico dispuestos, gracias. Y disculpen a ustedes los que están escuchando mi Spanglish. Además que acabo de salir de hablar de entrevistar a alguien o al revés, de ser entrevistada en inglés, y entonces me cuesta más el switch aquí que se me cambie. Sí, de personas que estaban dispuestas a tomar diferentes formas de ver, iba a decir otra palabra en inglés, pero estoy tratando de no usarla, de ver la situación, y así fue que pudo ella entonces salir, salir de esa situación. Entonces, ¿cuánto tiempo entonces estuvo en ese momento después? Un mes. De un Estuvo mes. un Wow. mes. Y ella, de hecho,
eran venas renales las que estaban tapadas y quien logró destaparlas fue un cardiólogo con un procedimiento experimental que nadie quería atreverse a hacer. Pero este señor era una persona, literalmente un médico, fue y tocó las puertas de todos los cardiólogos, todos los intervencionistas que hubiera para ver quién se Ujú, atrevía. Y esta persona era una persona de mucha fe y esta persona lo consultó en su iglesia y decidieron que sí, que él iba a hacerlo. Y entonces fue un momento impresionante porque de nuevo lo cuento más en el libro, pero él salió y nos dijo que esta era una operación de alto riesgo y que probablemente había que repetirla por ahí 3 o 4 veces, que si él llegaba a fallar, aunque fuera un poquito, un milímetro, le podía perforar una vena y se desangraba porque estaba muy ujú, anticoagulada. Y lo impresionante es que 3 horas después salió él y nos mostró una nueva ecografía y no tenía nada. Le habían logrado claro. destapar todo en una sola intervención. Fue un milagro. De hecho, Sí, la, sí. la Sí. recuperación de ella fue tan impresionante que la llamaron del hospital después porque querían darle seguimiento a cómo podía una persona que estaba tan enferma pasar a estar tan bien. Todos Mm, sus indicadores empezaron a cambiar instantáneamente y al cuestión de un mes después de haber empezado todo este incidente, ella ya estaba otra vez en la UCI visitando a Isaac. Eso era lo que ella anhelaba hacer desde que se desmayó, básicamente, poder ujú. volver al cuarto donde estaba Isaac. No, es que esa separación, ¿no? Después de haber tenido un hijo en el vientre, estar separado así y después no poder, no solo estar separado de que, bueno, que alguien está allí y que les toca ir y visitar un par de horas al día, no sé cuánto tiempo les dan de visita para estar con un hijo cuando están en la incubadora y todo. Y después, además de eso, ya después estar separada porque está en otro hospital completamente, o sea, no, 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 se me pasa por la cabeza eso. Y claro, el anhelo de ella poder estar con él fue quizá parte de los motores que hizo que se recuperara para poder Tanto. estar allí con sí, de una manera así. Entonces, ahí entonces volvieron, entonces, después cuando ya, saltemos a cuando ya salió Isaac, ya estuve desde como los 6 meses en la casa, lo que estabas comentando de que después con ventilador. Ujú. Ustedes entonces su vida familiar, ¿cómo eran esos momentos? Tú trabajando, ella más que todo encargada con Isaac, ¿cómo fue la dinámica ahí? Sí, Melissa tenía un trabajo de oficina cuando empezó todo esto y claro, después de que ella misma cayó en la clínica no pudo seguir trabajando. Entonces yo seguía trabajando, digamos, el seguro médico era el que yo recibía a través del trabajo, entonces definitivamente era una mala idea pensar en abandonar eso. Ujú, Entonces yo seguía trabajando, era un trabajo de oficina con horario regular prepandémico y ujú. tenía que ir todos los días, de nuevo era un viaje largo, como una hora y media para llegar y otro tanto para regresar. Durante el día ella se quedaba con el niño. El plan médico nos asignó al principio unas terapeutas respiratorias, pero a Isaac le empezaron a dar como infección tras infección tras infección, que lo obligaban a volver a la clínica. Y Melissa concluyó que la razón de la infección era que las terapeutas respiratorias no estaban tomando suficientes medidas de higiene. Entonces no estaban lavándose las manos lo suficiente, no estaban desinfectando el celular lo suficiente. Esa fue su conclusión. Y decidió que ella se iba a quedar sola con Isaac. Es una decisión titánica porque significa hay una traqueostomía de por medio, entonces te toca estar limpiando y haciendo una cantidad de cosas que, gracias a Dios, la mayoría de la gente no sabe cómo son porque son muy complejas y son difíciles. Entonces Melissa se quedó con Isaac y yo me quedaba por las mañanas, me iba para la oficina y regresaba al final del día. Entonces, básicamente estaba ella con su papá. Su papá nos ayudó muchísimo durante esa época. Mi familia estaba en Colombia, entonces no podían ser de una ayuda directa durante esa época. Entonces, nada, estuvimos así en este ritmo y no solo eso, sino que como a los 3 o 4 meses de que ya el niño estaba otra vez en la casa, de que Isaac estaba en la casa, mi trabajo me empezó a mandar a distintos sitios de América Latina por dar unas conferencias y reunirme con instituciones, etcétera. Entonces, había semanas en las que yo me iba 3 días y luego pues volvía y Melissa seguía en todo el proceso. Pero esa persistencia y ese empeño yo creo que fueron determinantes para lograr ir mejorando el cuadro y a los 15 meses de vida de Isaac
ya se liberó por completo de la respiración mecánica y ha tenido pulmones muy sanos desde entonces, gracias a Mm. Dios. No, 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 buenísimo. Y todo eso con el hecho que Melissa se volvió la que hacía todos los, cada cuánto había que cambiarle el, la, la es el, El ¿cómo se llama? tubito, El tubo sí, respiratorio. ese había que cambiárselo, si no estoy mal, cada 15 días, pero había que hacer limpieza todos los días, succión de Oh, flemas y un montón de cosas. Es un protocolo y wow. yo hasta el sol de hoy, cuando veo películas en las que aparecen UCIs con No, ese sonido beep, 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 eso de una me mm, transporta a esa habitación. Es un sonido que se vuelve parte de tu vida y se vuelve como, te manda en un estado de alarma rápido porque tienes que estar muy pendiente. claro, claro. No, increíble que haya ella aprendido pues a hacer todo eso, pero sabiendo que era lo mejor para su hijo, para el hijo Claro. de ustedes. Entonces, bueno, esos son 15 meses, ya después, entonces, ya que se libera Isaac de tener que usar este aparato, vuelve un poquito más de como, voy a decir entre comillas aquí, normalidad para ustedes entonces, de dinámica familiar. Sí, ya ahí podemos salir de la casa, que es algo que no podíamos hacer con él antes porque pues tenía todo este aparataje encima. Entonces ya podíamos salir de la casa, ya nos empezamos a enfocar en que pudiera caminar. Entonces vivíamos en un sitio que tenía como pasto, entonces todos los días llevándolo a dar paseos por ahí para que se acostumbrara. No encontrábamos terapeutas allá donde estábamos, como que no, la gente no se atrevía mucho a trabajar con un niño que hubiera pasado por este cuadro por alguna razón. Mm, Entonces no conseguíamos allá, pero empezamos entre comillas, normalidad. Entonces ya pudimos ir a la playa, Puerto Rico tiene muchas playas, obviamente. Pudimos ir a la playa, pudimos ir a Colombia, de hecho, mi trabajo me mandó en un viaje a Colombia y aprovechamos para visitar a la familia y que conocieran a Isaac, que no lo conocían. Y en un segundo viaje a Colombia ya empezamos a meternos en un mundo que se ha vuelto como parte de mi existencia, que es el universo terapia. Entonces empezamos a conocer terapeutas y de verdad son personas que admiro mucho, han cambiado mucho el trayecto para Isaac. Conocimos unas personas de una dedicación singular y empezamos a hacer terapias y distintas cosas para ayudar a Isaac y él empezó a caminar a los 2 años y medio. Es impresionante para un padre que ha seguido un curso, entre comillas, regular, pensar que en realidad la vida para él empezó a los 15 meses. Antes de eso estaba metido en una habitación. Melissa, muy dedicada todo el tiempo, ella se consiguió un trabajo online que le permitiera seguir con Isaac todo el tiempo, pero a la vez trabajando a expensas de su sueño muchas veces, porque muchos de ese trabajo lo tenía que hacer por la noche. Pero sí, estuvimos en esa durante un par de años. Em, y después, pues en el libro también narro otras complicaciones que van surgiendo en el sí, no, camino, es que pero hay muchos detalles en el libro y de la forma, ¿puedo decir un poquito de cómo está escrito el libro? De claro, la forma como claro, está. Las primeras 3 cartas son las cartas que escribió Melissa, a recomendación del médico, que aunque tal vez no fue muy sensible de su parte, porque en últimas era como diciéndole: "Usted no tiene esperanza", a la vez, en últimas, fue lo que como impulsó que ella empezara a escribir estas cartas, que en últimas fueron un regalo. Ya más adelante sabremos lo que pasa ahí después. Pero después de cada carta, que es como decir cada capítulo, me encanta que dice consejos de mamá y no, consejo de mamá, consejo de madre es que dice, consejo o de consejo mamá. de mamá. Ajá. Y luego entonces es como un resumen del aprendizaje, que lo que sea que esté contando Melissa sobre lo que estaban pasando en ese momento, estoy hablando de la parte del principio, y luego ese aprendizaje de esa vivencia. Y así es todo el libro, después las partes que entonces vos escribís también y ese aprendizaje. Y eso me pareció tan espectacular porque dice mucho, por ejemplo, con este podcast que es sobre duelos, gratitud, pero todo lo que hay entre sí, ¿no? Es eso de que en procesos así difíciles de la vida y las vivencias, en todo hay un aprendizaje. Y así es lo que estos consejitos ahí que están son como las mismas perspectivas y aprendizajes que ustedes han tenido
y diciéndoselas pues a su hijo, que pues para mí yo leía esto y yo decía, no, o sea, esto es un aprendizaje para mí también, o sea, no, no, o sea, como te conté, no pude soltar, lo estaba leyendo en mi teléfono y el PDF y wow, espectacular. Entonces, hablemos de la razón, el motivo en el que son solo 3 cartas de Melissa y luego entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, que entonces fuiste vos el que terminó el libro. Claro. Sí, ahí es una parte compleja de la historia. Entonces, cuando Melissa empezó el libro y tenía la intención de completarlo para poder explicarle a Isaac básicamente qué le tocó vivir a él cuando pasó todo este tiempo en la clínica y todo eso, y el proyecto que ya había empezado. Pero cuando Isaac ya tenía 3 años y medio, Melissa venía con él un día común y corriente. Lo estábamos llevando en Puerto Rico le llaman cuido, en otros sitios le llaman guarderías o sala cuna o lo que sea. Estaba empezando a ir Isaac allá, llevaba solamente un par de semanas. La idea de nosotros era que pudiera interactuar con niños. Entonces, literal, Melissa se quedaba allí, era solo para que él pudiera tener la oportunidad de interactuar con niños. Entonces, regresando con Isaac un día, Melissa empieza a sentir un dolor muy fuerte en el pecho, pero muy fuerte, y me llama. Recuerden, yo estoy lejos, entonces no es que yo esté ahí al lado y pueda ir simplemente a ver qué es lo que Oh, está pasando. ¿dónde está? O sea, ¿trabajabas a cuánto de tu casa? Como 1 hora y media, Ah, ese era tu trabajo. Pensé que cuando estabas diciendo así era que el hospital le quedaba. Tu trabajo era hora y media de donde vivían. Oh, wow, ok, claro. Y el hospital también, porque el hospital quedaba en San Juan. Entonces ok. nosotros vivíamos en Arecibo, en otra ciudad. Entonces, en ese momento recibo una llamada de ella que me dice: tienes que venir ya para acá porque no me siento un dolor en el pecho que se me va a estallar. Entonces yo suelto todo lo que tengo y le digo a la gente ahí en la oficina como: oye, está pasando algo, me tengo que ir ya. Y me voy a toda velocidad. Por fortuna no me paró ningún policía ese día, pero me fui a toda velocidad a ver qué era lo que estaba pasando. Yo estuve llamando y ella se oía muy mal. Yo llegué como un centro de salud, en Puerto Rico le llaman policlínica. Llegué a la policlínica de unos médicos que conocíamos por la iglesia y que siempre han sido unas personas muy especiales. Y entonces ella había alcanzado a llegar hasta ahí con Isaac, y ella me decía: ven para que te lleves a Isaac, ven para que te lleves a Isaac que necesita comer. Entonces yo llegué corriendo y la vi como ese día que llegué a la clínica, que la vi como una hoja de papel temblorosa. Estaba así y me pasó a Isaac, ella lo tenía en ese momento, me pasó a Isaac y me dijo: cuídamelo mucho, y me lo entregó. Y yo le dije: ya casi nos vemos. Y ella simplemente me dijo: cuídamelo mucho. Y me lo entregó en ese momento, y yo no entendía por qué él estaba hablando como con una forma tan solemne. A mí la doctora me decía: no, no te preocupes, ya viene la ambulancia, ya se la van a llevar para la clínica. Entonces yo le dije: no te preocupes, yo llevo a Isaac, le doy la comida y nos vemos en el hospital. Y me despedí, le di un beso y me llevé a Isaac, convencido de que dentro de poco la iba a volver a saludar. Me voy para la casa con Isaac, le empiezo a dar la comida a Isaac y de repente me llama la doctora de que me había despedido hace 20 minutos y me dice: por favor siéntate, Melissa se murió. Y yo no entendía esa afirmación para mí no significaba nada. Yo le decía: ¿cómo? ¿Me lo puede repetir? No, no, que Melissa se murió. Entonces yo no lo podía, literalmente no lo podía creer. Entonces me quedé muy confundido en ese momento, no sabía qué hacer. Mi reacción en ese momento fue eh, llamar a mucha gente que conocía a darle la noticia, casi como yo estaba tan solo, no tenía familia, no tenía amigos allá. Entonces yo empecé como a llamar a Colombia, a amigos que tengo en distintos lados, y como a decir esa noticia, como casi que escuchando las palabras en voz alta para ver cómo podía procesarlas. Me parecía muy extraño, y Melissa era una persona muy fuerte muy dulce, pero muy fuerte en su carácter y muy fuerte físicamente. Ella no se amilanaba con nada. Y pensar que esto había logrado detenerle el corazón me parecía muy, muy sorprendente. La doctora luego me cuenta que, así me dice ella:
Melissa se murió de la manera más pacífica que yo he visto a alguien morir. Así, decía la doctora, así me quiero morir yo. Mm. Que sentía mucho dolor, pero de repente el dolor paró, ella levantó la mirada y se despidió del mundo con una gran sonrisa. Y ya, y se fue en paz, súbitamente. Ahí para mí fue un momento de mucha confusión porque no sabía qué hacer. O sea, primero tenía que asimilar la noticia que de verdad había sucedido. Era muy, muy sorprendente, muy inesperado. Y quedarme con Isaac, que literalmente me quedé como con la comida a medio dar mientras yo daba vueltas por la casa tratando de entender qué era lo que había pasado, qué era lo que me estaban diciendo. Porque esa parte de la ecuación ya la habíamos, esa posibilidad ya la habíamos vivido una vez, pero Ujú. ¿cómo así? Ella se había recuperado milagrosamente. ¿Cómo así que se recuperó milagrosamente para morir súbitamente? No, eso no tiene sentido. Entonces estuvimos como muy confundidos dando vueltas. La mamá de Melissa estaba en una charla y no la podían conseguir. El papá de Melissa sí había alcanzado a llegar y entonces él vino a dar una mano, luego la mamá la encontraron y ella vino también a dar una mano. Pero desde ese momento en adelante yo creo que el duelo fue muy particular porque estaba Isaac. Isaac tenía 3 años. Isaac pasaba todos los días con su mamá, todas las horas con su mamá. Dormía en brazos de su mamá, se Ujú. levantaba a buscar a su mamá, comía con su mamá. Entonces, ¿qué hacer con Isaac? Entonces, todo nuestro duelo se enfocó fue en él. ¿Cómo ¿Qué íbamos? palabras hicieron? ¿Qué le dijeron a él a esa edad de 3 años y medio? ¿Cómo le explicaron que la mamá no iba a estar allí Eso físicamente? para nosotros fue un enigma grande, porque Isaac en ese momento no hablaba todavía, a pesar de la edad, Sí, por todo este proceso que él ha sí. vivido. Entonces, era como decirle que su mamá estaba bien, que su mamá lo quería mucho, pero no sabíamos cómo decirle la ausencia. Em, no sabíamos cómo decirle no sabíamos si decirle que estaba en el cielo, no sabíamos si decirle que ella volvía más tarde Ujú. cómo decirle para que no se sintiera abandonado. Y nuestras Mm. preocupaciones eran a la vez muy prácticas, literalmente, qué hacer. O sea, como Melissa era la que manejaba todo cuando estaba en Claro, la casa. claro, y vos ¿Cómo? trabajabas a hora y media y ahorita, ¿cómo iba a ser todo el día a día? El día a día, lo que decías es que era enfocarse, así como decías antes, que te enfocabas en el diario vivir, aquí también era como que, okey, ¿cómo vivimos el día a día ahorita sin Melissa aquí? Tal cual. Por eso, de esa experiencia yo escribí después como unas 10 consejos que le doy a la gente que quiere vivir el duelo y uno de ellos es muy sencillo, haga listas de las cosas, porque uno en ese momento está muy confundido, uno no sabe qué hacer, en ese momento no sabíamos cómo prepararle ciertas comidas, porque Melissa se encargaba de las comidas del mediodía, no sabíamos cómo hacer ciertas cosas. Entonces, entre todos éramos como tratando de hacer una Melissa, Ujú, porque era una ausencia muy brusca y muy grande. Melissa era una presencia muy importante en la vida de su papá, de su mamá, de su hijo, mía. Ayudaba a mucha gente a hacer muchas cosas. En el trabajo que ella hacía virtualmente, la quería muchísimo. Era de las personas, le mandaron hasta como un afiche después agradeciéndole por toda su colaboración. La habían nombrado colaboradora del mes. A ella le encantaba también eso que hacía. ujú. Entonces era como una ausencia muy grande, muy súbita, y el duelo para nosotros lo tuvimos que sofocar, como ponerle una campanita encima a una vela y decir, más tarde lidiamos con eso, más tarde trabajamos con eso, porque por ahora está Isaac. El Entonces, sobrevivir, el día a día y sí. exacto. Y entonces preocupaciones tan básicas como, ¿será que Isaac sí se va a dormir en mis brazos? Porque mientras estaba Melissa, él jamás quería dormir sino en los brazos de Melissa para Mm. quedarse dormido. ¿Será que sí se va a dormir en mis brazos? ¿Será que sí va a comer comida que le dé cualquier otra persona distinta a Melissa? Yo sí le daba comida, pero eh, y las demás personas, ¿cómo vamos a hacer? Entonces nos tuvimos que organizar bruscamente para una nueva realidad. Y en esa nueva realidad, pues teníamos que seguir corriendo. O sea, nos habíamos quebrado el pie, pero teníamos que seguir corriendo. Mm. Y para Isaac fue, pues, es difícil dimensionar qué tan grande fue el impacto, pero él en ese momento, pues, perdió su mundo, porque su mundo era su mamá. Y sin embargo, él fue muy,
muy generoso desde ese momento porque nos permitió a nosotros continuar. Nos permitió a Ujú. nosotros continuar con darle la comida, que él durmiera en mis brazos y luego pasarlo ahí sí a la cuna donde él dormía. Hacer todas estas cosas que son parte del día a día, pero eran parte del día a día de ellos dos. Entonces, nos tocó aprender así. Entonces, el duelo para nosotros fue algo que pusimos entre paréntesis y seguimos, claro. Melissa era única hija de su mamá y pues, eso es un impacto muy grande. Y Melissa y yo tenemos una relación muy, muy cercana, muy llena de colaboración. Entonces también era un impacto muy grande para el día a día que llevábamos nosotros como pareja y los tres como familia. Wow, no, Federico, gracias por compartir todo eso y todos los detalles y aunque han pasado ya que 4 años y medio, 4 años, Vamos para cuatro ahorita. van para Sí. 4 Mm, este verano, ¿no? ¿Es ujú. que es? Ujú. Sí, en junio. Em, junio 8, me acuerdo bien, por la fecha, junio, ¿qué era? 20. ¿Qué decía? 20, ok. Sí. Estaba tratando de pensar en los números que estaban sí, lo que habías puesto en el libro. Em, lo de enfocarse en el día a día y de enfocarse entonces en Isaac, hizo entonces que pusieran un estate quieto más o menos a su duelo cada uno. Entonces, ¿en qué momento de todo tu proceso empezaste entonces a decir, bueno, ahorita cómo trabajo estas emociones? Porque entonces ahí volviste fue al hacer. Tu forma de trabajar era de la rutina y esa era la forma que tenías que hacer. Entonces, ¿cómo empezaste a trabajar las emociones y cómo influenció tu proceso también de fe en ese proceso de duelo? Mm, buenas preguntas las dos. Gracias. Pues, ¿cómo fue el proceso? En realidad fue un proceso muy lento. Yo reconozco las Y fases. sigue siendo, ¿no? Sigue, el proceso no se acaba, pero sí, pero en ese momento cuando lo despertaste, perdona. Sí, no, Ajá, tienes toda la razón. Cada persona lo lleva a su ritmo y eso es un proceso que probablemente nunca queda 100%, sino que se va volviendo cada vez más manejable. más leve. Ujú. Yo reconozco que al principio estaba en una fase clarísima de negación, o sea, literal negación. O sea, esta persona con quien había compartido 10 años no está, pero me voy a hacer de cuenta como si estuviera. Entonces vamos Mm, a seguir como con todo lo que hay que hacer y el día a día y buscando como si la mm, normalidad continuara. Eso fue al principio, pero al paso de los días, y especialmente una de las cosas más complejas del duelo que vivimos, es que hay mucha gente que te acompaña al principio, mucha. Se aparecen muchas personas a tu puerta, muchas personas que te llaman, muchas personas que te escriben, y a la semana ya no son muchas, sino que son varias, y a las 3 semanas son algunas, y a los 2 meses ya son pocas. Entonces se va como bajando el número la red de apoyo se te va bajando a un grupo de personas que es muy pequeño. Entonces tú vas sintiendo como toda esa compañía al principio que no te deja estar a solas, que te hace sentir acompañado, que te ayuda con cosas como comer. Literalmente a mí se me olvidaba comer y teníamos una persona que venía y me traía y me ponía la comida al frente y me decía, come, hazme el favor y siéntate y cómete esto que te acabo de preparar. Porque uno está muy metido como en mil carreras y toda la parte funeraria y toda la parte, suena como una cosa secundaria, pero todo lo que ocurre después de un fallecimiento es muy complejo administrativamente. Todas las cuentas bancarias quedaron inmediatamente congeladas, entonces, ¿cómo voy a comprar mercados si teníamos todas las cuentas en conjunto y quedaron congeladas? Entonces tocaba abrir una cuenta nueva y pedir papeles y era un O montón sea, de no, cosas. es como que la sociedad en sí bloquea que uno pueda hasta sentir, porque hacen todos estos como obstáculos en el camino por todas estas cosas que toca hacer, la parte administrativa de una muerte. Entonces bloquean el duelo. Wow. No Sí, sabía que total. les bloqueaban las cuentas bancarias. ¿Eso es algo en general que pasa en Puerto Rico o eso pasa?
En, porque eran de los dos. Exactamente. Todas las cuentas nosotros las teníamos en conjunto. Eran Ujú, todas, ambos éramos titulares. Entonces, el banco tan pronto se entera del fallecimiento, tiene que congelar la cuenta para proteger los intereses de los herederos. Entonces, es una situación muy compleja y como lo dices, la sociedad a veces no genera la red de apoyo que se necesita en esta y ujú. en muchas otras situaciones. Y Eh, vas y haces esos trámites y, pues, ellos lo están haciendo como un trámite, y uno mientras tanto ahí mm, sí, a mí me tocó ir al banco para traer los papeles de mi mamá, y me acuerdo que uno está como que esperando un poquito como de consuelo, de algo, no, no, ellos están en su negocio, en su business, ¿no? Pero debo decir que en Puerto Rico la gente fue muy, muy Ah, qué bueno, compasiva. Eran muy qué cálidos bueno. y de verdad hay gente del banco con quien todavía me tuteo y me conozco en primer nombre Ah, porque qué bueno, menos mal. tuve que ir tanto que en realidad todo el mundo allí me conocía y me dejaba pasar y todo esto. Em, Retiro lo dicho. no, Cada pero sí, experiencia es diferencia, cada experiencia es diferente. Ujú. claro. Pero sí, definitivamente lo que dices es cierto. Y a uno se le olvidan, uno está tan metido en tantas cosas que yo recuerdo un día llegar a la oficina y una persona me dijo, Federico, afeítate. Porque se me había Wow. olvidado afeitarme. Estaba con como la barba ya súper crecida y son cosas que uno se le olvida porque uno está cuidando tanto a otro que uno se le olvida Mm, cuidarse a uno mismo y uno se descuida muy fácil en esas circunstancias. Entonces fue muy difícil, me demoré literalmente un mes organizando todo para mm, poder ir a un sitio donde sabíamos que íbamos a tener apoyo, que era Cali. Por eso empezamos la conversación diciendo que estoy aquí por razones personales, pero fue por eso. Volvimos a Cali porque aquí es que estaba mi familia y aquí hay muchas personas que nos dan apoyo y que nos acompañan y hay terapeutas y todo esto. Entonces terminamos viniendo a Cali por eso y hemos encontrado muchísimo amor y muchísimo apoyo y muchísimo cariño acá. em, y por eso terminamos viniendo acá, pero esos primeros días fueron así. Ahora con el paso del tiempo también reconozco otras cosas que fueron marcando hitos de los que hablamos hace un rato. ujú. En el proceso, por ejemplo, al principio yo no podía ver una foto de Melissa, literal, no podía ver una foto de Melissa. Luego de un tiempo ya podía ver fotos de Melissa y sonreírme. Melissa era muy chistosa, además de otras cosas. Ujú. Podía sonreírme, pero no podía escucharla, no podía escuchar su Mm, voz, no podía escuchar un audio que tengo cientos de audios que ella mandó por WhatsApp por ahí, mm, almacenados que son tantos que no los he oído, pero no podía escuchar un audio, no podía ver un video, porque era demasiado conmovedor ver eso, no podía mm, verlo sin llorar. Y después de un tiempo, recuerdo haber descubierto un día que podía ver un video y sonreírme. Y eso fue un tiempo, fueron meses, pero podía ver un video y no caer en llanto, sino poder sonreírme. Em, entonces ya fui sintiendo como esas fases y hubo gente también, uno encuentra gente muy, muy bondadosa en el camino. Una terapeuta que fuimos para terapia para Isaac, escuchó toda mi historia y me dijo, tú viniste para terapia para Isaac, pero tú de verdad también necesitas que te acompañen en este proceso de duelo y te voy a recomendar este autor que es un experto en duelo y por favor léelo y tú tienes múltiples duelos aquí, el duelo de tu primer hijo, el duelo de las expectativas de tu segundo y hijo, de tu mamá. Y el también duelo de tenías tu el de tu mamá. mamá que no habías vivido, Exacto, que no habías, bueno, digamos que también había salido tal vez a la superficie de alguna manera u otra también. claro. Porque ahora eres tú el hijito, tú eres como Isaac, o sea, Isaac es, o al revés, Isaac es como tú, o sea, tú también creciste sin Mm, tu mami, pero mucho más adelante, ahorita Isaac también claro. está creciendo sin su mami. Tienes todas las razones, son como experiencias que se repiten. Y Ujú. sobre lo, ahí fui notando las fases y sobre lo último que me preguntabas de cómo la fe ha La incidido en fe. esto, eso marca una muy buena diferencia entre ambas experiencias. Cuando mi madre fallece, yo tenía 24 años, era muy poco creyente, mejor dicho, era ateo militante. Ujú. Em, y a mí esa noticia de su fallecimiento, claro, lo viví, pero lo viví como, se extinguió la vida de una persona y no pasa nada después y se acabó.
y ya mi mamá sí era creyente. Ella, curiosamente, la semana antes de morir se había reunido con las amigas y había dicho, cuando yo me muera quiero que mi misa sea así, que me pongan esta canción, que me pongan... Y había dicho todo Mm, lo que ella quería para sus arreglos fúnebres y eso hicimos. Pero yo en ese momento no era creyente. Entonces yo me privé de vivir ese duelo en realidad. Yo mm, seguí con mil obligaciones que tenía y todo eso. Estuve unos días llorando, yo creo que es una experiencia muy humana, no importa la fe, uno lamentar una ausencia cuando es una ausencia permanente. Em, y entonces seguí con mi vida así y yo creo que ese duelo lo dejé muy entre paréntesis, no lo viví jamás como el otro. Entonces el otro, el duelo de Melissa sí fue ya muy metido en caminos de la fe, pero con muchos enigmas, enigmas como mm, por qué ella se recuperó milagrosamente para morir a los 3 años de Isaac, cuando ella era el mundo para Isaac. Esos enigmas. Y hubo alguien que se me acercó un día y me dijo como, oye, mi fe está sufriendo por ver la ausencia de Melissa. mm, Y yo mm, recuerdo haberle dicho, por favor, haz cualquier cosa menos perder tu fe, porque Melissa era una persona de mucha fe. Y si esto le pasó a ella es por algo que no entendemos, pero a ella no le gustaría saber que su ausencia está provocando esta crisis de fe en nadie, porque ella sí tenía mucha fe y mucho amor en, mm, en Dios. Entonces, claro, le da a uno, creo que el cambio grande es sentir que la persona de quien uno se despide está en un lugar que uno reconoce como mejor. Humanamente, la ausencia pesa, la ausencia llena la pared de ese grito constante que es no está, no está, pero uno saber que está, es mi convicción, pues, como persona que ahora ujú. tiene esta fe, es mi convicción que ella ahora está en un lugar donde ella siempre quiso estar y eso es un lugar muy bueno, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Y yo creo que eso marca mucho la diferencia. Wow, no, gracias. Y qué bueno eres, eh, acordándote de las preguntas que te he dicho y poniéndolas todas en una oración, porque normalmente yo me voy, ahí viene tu habilidad de literato en envolver la historia. Gracias. Em, Gracias por todos esos recuentos. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí antes de cerrar de más de tus herramientas, o sea, las herramientas que usaste. La fe, entonces, terapia, empezaste ahí, o sea, leíste el libro del terapeuta y Ujú. también empezaste a ir a terapia, también, Fui, fui, sí, leí el libro del experto en duelo y del experto en duelos, perdón, ajá, el le que te recomendó escribí. el terapeuta. Ujú. Exacto. Y le escribí un correo y él fue muy compasivo. Fue una respuesta muy linda la que me dio. Y yo en ese momento no sabía como dónde buscar. Entonces alguien me dijo, mira, ve donde este psicólogo que es muy bueno. Y está aquí en Cali y es muy famoso y escribe en el periódico y todo. Yo fui. Y mi conclusión de ahí fue que una herramienta muy útil para poder completar este duelo era completar el libro de cartas para Isaac. Em, de ahí llegó mi convicción. Entonces Melissa lo había dejado solamente con 3 cartas, Sí, pero yo dije, pues una manera de hacerle un homenaje a ella, todo lo que ella hizo, todo lo que ella fue, y de darle un broche para cerrar este ciclo, es completar este libro. Entonces me puse durante unos meses a escribir las cartas que ella quería escribir, pero no escribió. Entonces después de la tercera carta, como tú mencionas, empecé a escribirlas yo. Entonces ya pasaron de ser consejos de mamá a ser consejos de papá y voy narrando todo lo que fue ocurriendo después de que esas cartas terminan, todo lo que pasó con ella, lo que pasó con él. Le cuento mucho a Isaac de su mamá, aspectos de ella, de su fe, de su humor, de su amor por los animales, de sí, su... hay capítulos así, hay capítulos, su amor por los animales, su forma de cómo servía a los demás, la forma como veía a los demás, el amor a la humanidad, pues a otros, su aspecto de servicio. Muy lindo, muy, muy lindo. Melissa era muy... cuando se metían en un proyecto como eso no la paraba nadie. Entonces un proyecto que menciono en el libro es precisamente que ella trató de ayudar a una persona que era un adicto que vivía en la calle, Ramón, y también narró eso y todo lo que ella hizo por él.
Era una vida de mucho servicio, en realidad, la de Melissa. Y el libro trata de ser un homenaje. Y de hecho hubo capítulos que eran muy difíciles de escribir, especialmente capítulos cuando estaba escribiendo, cuando ella cae en la clínica, cuando a ella la logran, le logran destapar las venas en la clínica, cuando Isaac tiene una serie de percances de salud más adelante. Todo eso fue muy difícil de escribir, pero fue una dificultad que yo necesitaba sacar. Yo Mm, necesitaba, ayer estaba leyendo una carta de Kurt Vonnegut en que le recomienda el escritor, que le recomienda a un grupo de jóvenes que hagan arte porque el arte es un proceso de sacar lo que está dentro para que tu alma madure, para que tu alma crezca. Y mm. me parece que esa es una descripción muy, muy perfecta del proceso. Uno va sacando eso, uno va convirtiendo experiencias en palabras, uno va convirtiendo dolores en recuerdos que otras personas pueden leer y otras personas pueden tal vez encontrar solaz para sus dolores allí. Y en ese proceso uno se va convirtiendo en otra persona, uno se va convirtiendo en una persona que es capaz de formular estas cosas de esta manera, una persona que es capaz de reflexionar sobre sus vivencias de esa manera. Y creo que eso me ayudó muchísimo. El momento en que terminé ese libro y finalmente cerré el proyecto y dije, se acabó, creo que ese día le di un salto cuantitativo en el proceso de duelo. Qué increíble porque es algo que fue algo muy personal, ¿no? Fue algo que hiciste vos, o sea, no en eso, o sea, fue algo de ir within, ¿no? En ti mismo, de escribir, de sacar. No era que alguien te dijo, usted se está sintiendo así ahorita, se va a sentir así después. No, eso fue algo que lo viviste y lo trabajaste vos Ujú, mismo para poder entonces hacer ese quantum leap total. como Salto a cuántico. dónde estar, sí. Y ahora entonces, háblanos de lo que estás haciendo ahora, de los proyectos de ahora. ¿Cómo está Isaac? Y, y por terminar, ¿cómo se puede contactar la gente? ¿Cómo vamos a saber de cuándo va a salir oficialmente el libro también? Cuando pues, o sea, por lo menos de estar atentos para que así sepamos cuando ya se publique. Sí. Después de eso, pues decidí quedarme en Colombia con Isaac. Isaac aquí ha encontrado una red de personas que de verdad lo aman mucho. Y entonces, yo creo que él mismo siente ese amor. La familia de Isaac de Puerto Rico viene de cuando en cuando y lo visita para no perder ese contacto. Y la abuela especialmente mantiene muy, muy atenta. Pero nos quedamos aquí, por lo menos por ahora, y estamos aquí con terapias todavía. Yo lo mencioné hace un rato, vivimos todavía en universo terapia porque Mm, como Isaac nació tan prematuro, no había dicho esa cifra, pero él nació de 26 semanas. mm, Esa prematurez extrema hay que acompañarla con mucho trabajo terapéutico, trabajo terapeuta de fisio, de fono. Hemos hecho mm. montones de cosas que en algún momento quizás escribiré en algún lugar para que otras personas que están considerando eso para sus hijos y sus hijas también vean como una serie de consejos sobre qué terapias nos sirvieron a nosotros y cuáles no. Sí. Pero eso sí, es algo que hacemos todavía constantemente. Isaac ya camina, corre, habla cada vez mejor, cada vez más desenvuelto en eso, nos hace reír a todos con unas ocurrencias muy chistosas. Él tiene 7 años, claramente no está en este momento dentro de los hitos que se esperan de un niño de 7 años, pero esos hitos pues los formulamos las personas para otras personas, pero no se los ha formulado él para él y él mismo está Mm, trazando su curso y queremos que entre al colegio. Entonces en ese proyecto estamos ahorita, preparando todo para que se ponga los zapatos solo, para que coma solo, para que haga todas estas cosas solo, para que pueda ir al colegio con tranquilidad y pueda tener esa experiencia que es una experiencia importante. Y sobre el libro, hay dos editoriales donde lo he enviado y es el proceso ante las editoriales, sí, hay que cruzar los dedos. El ujú. proceso ante las editoriales es muy lento, especialmente ahorita en pandemia y en escasez de papel y todo esto, es lento. Pero vamos a ver, voy a esperar un ratito más y tal vez si el silencio se extiende, tal vez este libro que ya está hecho, ya está editado, tiene portada, tiene todo,
tal vez este libro lo podríamos cargar a Amazon o algo por el estilo. Sí. Entonces ¿Y sería, qué tal estaría el otro, el de Cat, volver a decir la palabra porque de Cat, no he podido, te la he pedido, Ah, las 10 sugerencias para sí. las personas. ¿Hay alguna forma, o lo has puesto en algún blog o algo así de que la gente lo pueda ver? Mira que Los no lo he tips. hecho. Se Ajá. llama, lo escribí en español una versión breve y luego lo traduje al inglés en una versión más larga. Se llama Decálogo de una pérdida. Decálogo. Gracias tengo que aprender a decir esa palabra bien porque no sé por qué me cuesta tanto trabajo algunas palabras. No te preocupes. Decálogo, gracias. Ese decálogo de la pérdida, son consejos que fui obteniendo a partir de la experiencia concretísima que tuve con 3 duelos, el de mi mamá, luego el de De Samuel y Samuel. luego Ujú. el de Melissa. Entonces, son consejos bien prácticos. Hay mucho del duelo que es práctico, son asuntos que hay que resolver para poder sentir, porque si uno está Mm. tan metido en el resolver, en el atender problemas, sencillamente no se da la oportunidad de sentir. Y esas recomendaciones las tengo ahí. Si quieres, las puedo cargar a algún sitio y te mando el link para que lo Sí, incluyamos o en la mientras descripción. tanto, si está bien con vos, no sé si pongo un correo electrónico o algo en la información aquí abajo después de cuando la gente escuche, para Sí, que así súper. sí te pueden escribir y te pueden preguntar más información o si se los puedes compartir de esa manera, si no lo has subido, si está bien con vos, Perfecto. tu No, correo electrónico. Ok. yo veo el dolor como un ministerio, Kendra. Mm, Si me ha tocado vivir esto, no es para mí. Esto es una experiencia que me toca vivir. Lo mismo con todas las experiencias que he tenido con mi hijo. Esto no es para mí. Entonces, cualquier persona que necesite en algún momento preguntar cualquier cosa, literal, tengo un día de trabajo llenísimo y alguien me pregunta, oye, ¿me recomienda la terapia tal para mi hijo prematuro? Yo paro y me enfoco en eso. perfecto. Porque Entonces, dos cosas por seguro que te pueden contactar para preguntar si acaso tienen un hijo prematuro con cosas así de terapia y también tus procesos también de duelo desde como luego. padre. Entonces ahí ese correo electrónico va a estar allí. Y lo que dices es muy cierto, volvemos hasta el hecho de tener este podcast en sí, es de que si uno tuvo una vivencia es por algún motivo y poder ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar es casi como una responsabilidad, porque si no, pues, ¿cómo Ujú. no lo va a hacer uno, no? A ayudar a otro ser humano que está pasando por algo similar a uno, ¿no? Total. Nadie puede Sí. privar a otro de esa experiencia difícil, pero sí puede hacer que la experiencia difícil sea más fértil. Y en eso el compañerismo y la solidaridad son clave. Oh, Así que gracias. espectacular. Buenísimo ahí para cerrar esta conversación y yo creo que podríamos hacer otra fácil porque podemos hablar largo y tendido con otros de los otros procesos también y hasta el hecho de también de ser ahora pues papá soltero, por decirlo así, ¿no? Solo tu dinámica y mucho más. Yo todavía quedé intrigada de querer saber más, pero tal vez toca esperar al segundo libro porque yo ya leí este, ahorita el que sigue, el que sigue. Muchas Gracias, Kendra. gracias de nuevo. De nuevo estaban escuchando ustedes a Federico Escobar contándonos de su vida con Melissa y con Isaac y todos sus aprendizajes. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos por escuchar. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesite escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.